¿Cómo? Por un lado, hay un mensaje en redes sociales que dejaba Isabel Díaz Ayuso en el que decía ya nos gustaría ver el numerito de Eurovisión Televisión Española con Israel, que dijeran algo similar con el terrorismo, de la ejecución o encarcelación de homosexuales en países musulmanes. Dice, Radio Televisión Española en esta gala es de lejos la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de un gobierno. Sintonía de debilidad, decadencia, de régimen, también además de este mensaje hay otro del Partido Popular, mucho más escueto. Lo que han hecho es volver a colgar una fotografía que se tomó en el Palacio de la Moncloa durante una visita de Melody, en la que fue recibida nuestra representante, recibida por Sánchez, dice, si no es culpa tuya, pero deja ahí la foto. Y comentario también del alcalde de Madrid y del ministro de Transición de la Agenda, bueno, que no me acuerdo nunca del cargo de Óscar López, le podía poner los ministros. Transformación digital, le podían poner los nombres de toda la vida, digital, ¿sabes? El ministro de todo lo de Madrid, para que nos entendamos. Transformación digital, de todo eso lo de es. Y función pública, que también tiene la función pública. Sí. Me pareció extraordinaria la actuación de nuestra representante y desde luego mereció estar mucho más arriba. Pero todas estas campañas de odio en redes por un asunto tan grave como es lo que está pasando en Gaza, que haya tanta inhumanidad, que haya tanto rencor, me parece verdaderamente lamentable. Si les molesta que los españoles les dieran los 12 puntos a Israel, lo que le está molestando es que los españoles piensen de forma diferente a la postura que tiene el gobierno de España, tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel, porque es lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel. Y por tanto, que yo creo que al gobierno y a la televisión española simplemente lo que les molesta es que los españoles libremente han manifestado su opinión. Bueno, pues ya ven, el tema se va mucho más allá de lo musical, que también habría que decir que musicalmente el festival pues no es precisamente que tenga una extraordinaria calidad. Y aclaro, lo del ministro de todo lo de Madrid lo digo porque es secretario de Organización del PSOE de Madrid, por tanto, cada vez que hay un tema político que afecta a Madrid, es el ministro de Madrid. Jaime, ¿qué te parece a ti el show este? Pues bastante lamentable. A mí lo que más me gusta es que ella ha pasado de todo, o sea, ha pasado de polémicas, no se ha pronunciado de nada, ha cogido el avión con su familia y se ha ido a Sevilla. Aquí la gran cuestión de fondo, ¿había necesidad de meterse en honduras políticas por parte de la Radio de Televisión Española? Pues a mi modo de ver, no. Porque yo lo que creo es que han instrumentalizado a esta chica, a Melody, dentro de un contexto donde, no en vano, ese mismo día o unas horas antes, el presidente del gobierno se había mostrado muy beligerante contra Israel y muy pro-palestino. Bueno, al final, el argumento de Radio Televisión Pública diciendo que esto está politizado, me parece que se les ha vuelto en contra. Si efectivamente Festival de Eurovisión, que por cierto, desde que yo soy niño siempre ha estado muy politizado, sabíamos antes de que votaran qué es lo que iban a votar los determinados países, porque tienen pequeñas alianzas entre ellos. Bueno, ha sido el ejemplo más palmario de la politización. De siempre. Por cierto, si ahora se dan cuenta... Portugal nosotros siempre nos votábamos, porque éramos amiguitos, pero este año no. Si siempre ha estado politizado, no hace falta irse tan lejos como me estoy yendo yo. O es que cuando ganó Ucrania no estaba marcada por la politización. Evidentemente, Ucrania ganó en un determinado contexto político y por eso ganó. Bueno, se han metido en un jardín, han instrumentalizado a la cantante española. A mí no me parece que la hayan instrumentalizado. A mí me parece que sí, la ha metido en un follón que no se merecía en absoluto. No, de hecho, no se merecía. No, pero hay que diferenciar, hay que utilizar bien las palabras. Una cosa es instrumentalizarla y otra cosa es que ella pague el pato. Bueno, eso pague que el pato, no es instrumentalizarla, ¿no? Ella no se ha dejado de utilizar, ella no ha participado en ninguna campaña es que el política. concepto de instrumentalizar refiere cuando alguien utiliza la figura de nuestra cantante en beneficio propio. Por supuesto que ella no se ha politizado, ni ella se ha metido en Honduras, pero televisión pública, la televisión pública española sí. Pero ahora puedo decir yo mi opinión. Sí. Yo no creo que eso sea instrumentalizarla, ni que ella se haya dejado instrumentalizar. Yo desde hace mucho tiempo, y en
este caso, encima en contra de los intereses de España. Hombre, hemos dicho exactamente lo mismo. No lo hemos dicho. A ver, creo que no. Igual habéis llegado a la misma plaza por calles diferentes. A ver, efectivamente. No vamos a llegar a la misma Pilar se va plaza. a otra plaza. Radio Televisión Española depende del Parlamento, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo todos. Se ratifican sus puestos y depende del Parlamento, de nuestro sistema democrático. Hay mayoría flagrante en el Parlamento que reconoce que Israel está ejecutando un exterminio contra la población de Gaza. Hay mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados que representa Radio Televisión Española que critica la política asesina de Netanyahu. Por tanto, lo que ha hecho Radio Televisión Española es absolutamente coherente con esa mayoría parlamentaria. Ha sido absolutamente coherente. Lo que hubieran dicho todos los partidos, desde el Partido Nacionalista Vasco hasta Sumar, hasta Esquerra, y así uno detrás de otro. Quien se ha salido de ese consenso es el Partido Popular. Ya explicarán ellos y darán sus razones de por qué. Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mismo día, estaba denunciando los asesinatos en Gaza. Mientras estábamos celebrando Univisión y viendo todas las Eurovisión y viendo todas las actuaciones, desde Naciones Unidas se estaba criticando y se estaba condenando la masacre que se estaba ejecutando en Gaza. Se puede hacer las dos cosas sin necesidad de politizar lo que hizo Radio Televisión Española... El problema ha sido que han dinamitado Eurovisión no lo han dinamitado. No lo han dinamitado. Han tomado una decisión absolutamente coherente con la mayoría que representa ahora mismo Radio Televisión Española. Pero es que Radio Televisión Española no tiene por qué ejercer de altavoz del gobierno en todo. No es del gobierno, es de una mayoría que condena lo que ha ocurrido en Gaza. Y yo voy a más. Claro que está politizado Eurovisión, lo ha estado siempre. Y hay quien critica el doble rasero. A Rusia se le expulsó e Israel No, lo ha estado ahí. siempre no. Hubo una época en que había crespones negros y otra en la que no se dice absolutamente nada del sectarismo. Y no se tenía que poner Radio Televisión Española un crespón negro por los asesinatos en Gaza. Pues hay quienes defendemos que sí, que Radio Televisión Española se puso un crespón negro en forma de comunicado criticando duramente esa y además pidiendo algo tan sencillo como la paz y que no se mate en Gaza. A eso lo llamáis politizarlo, de verdad. Radio Televisión Española lo llamáis politizar a eso. Si a mí la barbaridad es que digáis que es politizar criticar los asesinatos en Gaza. No, es que no tiene nada que ver. Tú puedes criticar los bombardeos. Es lo que hizo. No dice la palabra Netanyahu. Lo que pedía era un boicot a Israel. Lo que pedía era un boicot a Israel. El comunicado de Radio Televisión Española este año. No, y eso seamos serias. Seamos serias. El comunicado no habla de atención por parte de Eurovisión. Habla de derechos humanos y de paz y de defensa del pueblo palestino. El comunicado que está ahí lo puede ver cualquiera. No habla de boicot y ni siquiera defiende ni siquiera critica a Netanyahu. Oye, ya puestos a ¿por qué no habla del pueblo armenio? Porque se estaban asesinando de otros genocidios que se están produciendo en Palestina. Bueno, pues ojalá diera Eurovisión para condenar todos los crímenes de la humanidad. Pues el que se está dando en territorio europeo, Ketty, y donde Europa tiene que tomar una posición ya, porque se está produciendo un exterminio. Se puede tomar toda la posición que tú quieras, pero lo que no puedes mezclar es un concurso de música, de canción de televisión, con proclamas de corte político, por muy posiblemente de acuerdo en que pueda estar yo contigo. Todos de acuerdo. Pero vamos a ver. Si se hizo con Ucrania y estábamos todos de acuerdo. Luego además es que defiendes, el argumento a mí me parece un poco psicalíptico. Es decir, como la televisión pública depende del Parlamento y en el Parlamento hay una mayoría en contra de Israel y a favor de que califica de genocidio lo de Gaza, entonces cada vez que nos ponemos, que enchufamos la televisión pública, tiene que salir un mensaje. Con ese, oye, es que me parece... Que hay mayoría a favor de ese comunicado. ¿Y qué tiene que ver que haya mayoría? A favor de ese comunicado que estáis proponiendo. Pero ¿qué tiene que ver? Que a mí me parece no politizado. Por esa regla de tres, en la época de los crespones negros, cuando había mayoría absoluta del PP... ¿De qué crespones negros estamos hablando? En la época de los crespones negros, en los viernes de luto, en Televisión Española, por el sectarismo, en Radio Televisión Española, en la época de la mayoría absoluta del Partido Popular, estaba justificado que politizaran Radio Televisión Española. Claro, porque tenía mayoría absoluta. No te sigo, discúlpame, que tiene la comparación. Es muy sencillo. Para mí la comparación más reciente que si hay mayoría parlamentaria, todos estábamos a favor de Ucrania. ¿Se puede utilizar de altavoz al ente público para los intereses del gobierno? No, no se puede hacer. Pero de verdad estamos llamando intereses del gobierno, pedir un mensaje de paz. Es que a mí me pone la piel de gallina decir que son intereses del gobierno. Deberíamos estar todos de acuerdo en eso. ¿En qué? Que no, Pilar. ¿En qué? En que se lance un mensaje de paz. Mira, la prueba más evidente de que no estamos todos de acuerdo, es que tristemente la candidata española, Melody, ha tenido que pagar
ha tenido que pagar en sus propias carnes la politización de la televisión pública. Y que los españoles, ojo, que los españoles... Quien la ha politizado es el PP poniéndola en redes sociales. Porque una candidata de Eurovisión, perdona, con este gobierno y con todos tiene que ir a ver al presidente del gobierno. A Feijóo si lo llega a ser y fue a ver a Rajoy cuando era presidente del gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que al final les ha salido el tiro por la culata, porque en España el voto mayoritariamente a favor de Israel. Que yo creo que no existe ese voto a favor. No, si puedo, si no, nada. Vamos a dejarle a la representante en nombre de qué país va a cantar usted. Cuando quiera. Me parece que es la petición que ha hecho Radio Televisión Española de que se haga un estudio de cómo se vota, porque Israel no tuvo votos, estaba en el número 16 con el jurado profesional de todos los países, y cuando llega el llamado voto popular, ese que puede una sola persona pagando, claro, a 1,80 euros, puedes votar 20 veces. Habrá que pagar y que gane el nuestro. Puedes votar 20 veces, me parece que a eso hay que darle una vuelta. Pues igual vuelta habrá que darle. A mí eso me parece razonable. Claro, si lo has dicho antes. Pero es que nuestro candidato a Eurovisión fue con el mismo sistema. 30 segundos, si no voy a hablar más, si lo habéis dicho ya todo. Me parece que es muy pertinente ese estudio, porque Israel estaba en el número 16 por el voto de los profesionales de todos los países y pasó después al número 2 y ahí quedó. Eso hay que darle una vuelta, no es serio, simplemente no es serio. En estos momentos se están anunciando las agencias internacionales, también mi periódico, que ya Netanyahu ha dicho arrasar Gaza en estos momentos. Que no quede nada. No, es que como Eurovisión está politizado, porque es un asunto, hemos hablado antes del Papa, que lo ha puesto en el frontispicio, este drama lo ha puesto en el frontispicio de su primera homilía, perdona, no, entonces el asunto es muy serio. Eurovisión siempre ha estado politizado, y en este caso, que hay una guerra de tales características, o un bombardeo, una masacre, como lo queramos llamarlo, de genocidio o no, eso tiene consideraciones de geopolítica internacional, y me da igual cómo lo llamemos, es asesinatos en masa a niños y a civiles. Eso está claro, y las intenciones de Netanyahu están clarísimas. Vamos a ver que Trump acaba de decir que le parece excesivo lo que está pasando. Vamos a ver si eso se traduce en algo. ¿De qué estamos hablando? ¿Del Festival de Eurovisión o de la situación concreta? Quería decir las dos cosas, como lo hemos mezclado. Ese es el problema. Pero es decir, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Eurovisión está politizado desde el momento que los 12 puntos, perdón, ya sé que me callo, los 12 puntos populares se consiguieron como se han conseguido, pudiendo votar cada uno 20 veces y pagando. No es razonable. De la misma manera la que web tiene que abrir una investigación. Vamos a cambiar el método. Y sí, a Rusia se la expulsó. Cuando invadió Ucrania, a Rusia se la expulsó. Vale. Mira, de la misma manera que efectivamente Israel ha sido segunda gracias al voto popular, cuando nosotros elegimos un cantante para ir a Eurovisión, utilizamos exactamente el mismo sistema. Por tanto, me parece el colmo de la hipocresía que Televisión Pública diga que hay que revisar el sistema, cuando es el mismo sistema que utiliza la televisión pública para elegir al candidato, el candidato que va a representar a España. Eso es un solemne ejercicio de cinismo. Pasó con Chanel, acordaros de la polémica. Bien, vale. A continuación. Rigoberta Bandini. Vale, efectivamente. Claro, vale. A continuación. Oye, pero es tan difícil de entender que se puede criticar los bombardeos de Israel, como yo critico, con el hecho de que también pueda criticar que la televisión pública española, en un certamen musical, en un espectáculo de corte absolutamente televisivo, que además tiene como prioridad la unión y la cohesión entre los pueblos, por eso nació a través de la música, se meta en Honduras de este tipo. Pues tú me podrás decir, pues a mí me parece pertinente, vale. Claro. Pues muy con el mismo respetable. argumento No, pero que voy a terminar ya, 15 segundos. Me parece muy pertinente y muy legítima vuestra opinión, tanto como la mía. Pero es que por encima de la vuestra y de la mía, resulta que los españoles han hablado
No sé si llamando 14, 15 o 20 los veces. españoles Ya han decidido pro-israelíes que ha ganado y Israel. pro-Netanyahu, perfecto, si es que el sistema Pues es fíjate, el que es, está claro. aceptamos Está claro, las trampas del está sistema, claro si solo hay que ser conscientes de ellas. Sí, sí. Claro que son 20 votos, en lugar que yo puedo hacer 20 votaciones en lugar de una, que los patrocinios condicionan efectivamente Eurovisión, pero a ver, yo llego a la misma conclusión que, a distinta conclusión con los mismos argumentos, Jaime. Eurovisión es político, nace por una decisión política, que es la de la paz y la interculturalidad en Europa. Por tanto, a mí me parece absolutamente legítimo que se critique y se condene lo que muchos en Europa consideramos que es un exterminio aquí, a las puertas de Europa. Y que efectivamente hace 2 semanas el ministro del gobierno de Netanyahu dijo, oye, vamos a dejar ya de tener vergüenza para hablar de ocupación, estamos ocupando la Franja de Gaza. Y no, ustedes no pueden seguir utilizando un atentado terrible, y lo ha dicho esta misma mañana. Esta misma mañana ha anunciado que la van a ocupar completamente. Entonces, ¿cómo no vamos a utilizar todos los canales culturales posibles para criticar y condenar un exterminio como el que se está produciendo? Pero lo que no puede ser es cambiar las reglas del juego en mitad del partido Según a la te propia convenga. conveniencia. Claro. Cuando unos controlan las redes sociales o cuando unos controlan el voto popular, entonces nos parece bien, me refiero obviamente al gobierno y a Ucrania. y a Radio Televisión Española, que habla en nombre del gobierno, y de eso me parece que hay pocas dudas, pero cuando de repente lo utilizan otros, y lo utiliza Israel, y lo utiliza con las artes con las que lo haya utilizado, entonces nos parece mal. Cuando ellos mismos, y estoy totalmente de acuerdo con Jaime, es de una absoluta hipocresía que de repente ahora, claro, como no nos conviene y como el voto popular de los españoles nos ha estallado en la cara, entonces ahora cambiamos las reglas de juego para que digan ¿Sabes lo que hubiera pasado si Rusia hubiera participado el año que estaban, el año más duro contra Cuesta la trabajo Ucrania? pensar que Pues ese es el seguramente hubieran sentir ganado Rusia. mayoritario, pero así, de 0 a 10 de los españoles. Estoy de Cuesta acuerdo. trabajo. Sí, Estoy de acuerdo. yo también estoy de Pero acuerdo, lo que has Anabel. provocado es Si un yo estoy de movimiento acuerdo, reactivo pero en lo que mucha no puede gente. ser es cuando es la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para lo estrecho sistema para tiene mí, lo ancho trampas para el todos resto. los años. Lo que no puede ser es eso, es el cambio, el bandazo en función de la propia conveniencia. Y yo estoy de acuerdo, yo no me creo que la sociedad española mayoritariamente haya votado por Israel. Evidentemente, esto lo habrán utilizado los no hay esa lobbies simpatía. israelíes, que son muy potentes, no tengo ninguna duda. Ahora bien, es la hipocresía y es la utilización, a mi juicio, del ente público lo que está encima de la mesa y no otra cosa. Bueno, A mí, ¿sabes yo lo que más me duele? No que haya quedado segunda Israel con muchos votos, sino que a nosotros, después de la intervención de nuestra Melody. candidata, que lo hizo divinamente. Lo hizo divinamente. Que lo hizo divinamente. El año Nos han pasado, dado, ¿cómo quedamos? Y no, el nos han anterior, dado, y el anterior, no hemos sé. sido los últimos o los penúltimos, me parece que los Jaime, pero ese es antepenúltimos otro- en voto ¿Cuántos años? popular. Ese es otro ¿Cuántos tema. En voto popular. Vamos Hombre, a mirar los últimos estamos años. no, perdona, hemos no, pagado, la pobre Melody ha no, pagado no, en su no, trasero no estoy de la acuerdo. patada que pretendía darle Sánchez a Netanyahu. Como se ha metido en follones, ha salido como se ha metido. Desgraciadamente llevamos bastantes años en España con muy mala suerte, a pesar de lo Desde bien que el lo la, la, hagan no le nuestros hemos levantado cabeza, ¿eh? No, mira, Chanel. Chanel lo Ha hizo, habido veces oye, que lo hemos hecho bien, Chanel pero lo hizo yo creo que divinamente, yo creo quedó que en esta segunda. Por ocasión- cierto, cuando ganó Chanel en España, en el voto popular, resulta que la izquierda salió en tromba contra Chanel, porque tenía que ganar otra señora. Pero si Radio Televisión Española, criticamos a Radio Televisión Española porque el sistema hizo que favorecieran a Chanel. Y es la misma Radio Televisión Y ahora Española resulta que se queja del sistema que que tuvo una gran utiliza. virtud que volvió a relanzar el Festival de Eurovisión, porque se inventó esto del Benidorm Fest, al final lo convirtió en un gran festival que estaba medio moribundo, a cada uno un poco sus Y en Radio méritos. Televisión el Española festival- montaron una campaña en contra de Chanel y a favor de Chanel. Rigoberta Bandini porque había ganado no era el que no querían ellos. políticamente Pero en correcto. Radio Televisión Española lo que montamos el pollo, lo que es que maravilloso nos es que gustaba en Rigoberta. los programas que Española no, que lo tratamos, propició, sobre serían todo otras temas de actualidad instancias. políticos, terminamos siempre hablando de Eurovisión en los últimos años porque por una razón o por otra, porque si la canción feminista no ha ganado, porque si no sé qué, bueno, por una razón u otra. Hoy, razón de más, porque es que se acaba de pronunciar el presidente del gobierno al respecto Bueno, el que y ha faltaba. dicho que desde el momento que Israel que se veta a Rusia por una guerra, pues se tenía que haber vetado a Israel, la presencia de Israel en el festival por otra. La organización es es Eurovisión, que es un organismo que reúne a todas las televisiones, una representación de todas las televisiones públicas de la Públicas y Unión privadas. Europea. Y privadas Y también, privadas. ¿eh? Bueno, Sí, sí. pero Sí, sí. quienes participan ahí en el festival luego solo son las televisiones públicas. Pues oye, tendrán que ellos decidir con qué criterios se veta a unos y no se veta a los otros, porque es verdad que los podían unificar. Porque conflictos hay dos, no hay uno solo. Pero en fin, Por vamos cierto, a ver. me deja decir con Sí. ese argumento,
Masil no hubiera ganado Eurovisión, porque si ganamos en un momento en que España era una dictadura, los demás podrían haber dicho, metamos a un país que no abraza la democracia. O sea, que no nos metamos en follones porque vamos a salir perdiendo siempre. Que estoy de acuerdo, que igual no nos hubieran dejado ir a Masil, no tendríamos ni el la. Mira que si pues nos queda ese recuerdo dulce, porque luego nos queda el amargo de quién maneja mi barca, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que a la deriva me lleva, pues ahí estamos, la deriva desde entonces. Bueno, venga, vamos a pasar página y hablar de otros asuntos que nos...